Y voy a dejar, miren, no tengo nada, lo que tenía preparado, quiero solamente hacer una narrativa de Pedro. Quiero hacer una narrativa de lo que pasó allí, muy breve, muy comprimida, pero que es una palabra de Dios para tu vida. No tengo dudas, porque Pedro, de alguna manera, es un reflejo de lo que es nuestra vida, de principio a fin. Y si es el reflejo de nuestra vida, también es el reflejo de lo que es la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia somos nosotros. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 13. Muy bien. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a terminar, vamos a dejar allí, en el verso 18. Cesarea de Filipo está a 46 kilómetros de Jerusalén, una ciudad que está a 46 kilómetros de Jerusalén, una ciudad romana, yo voy a decir que está dentro de Israel, pero con una característica, con una marca y con el sello romano. Por eso se llama Cesarea de Filipo, que es en realidad la ciudad que fundó Filipo César, ¿sí? Felipe, emperador de los Césares, es el que funda la ciudad, entonces se llama Cesarea de Filipo. Jesús tiene que hablar algo importante con sus discípulos, sus íntimos, los que él venía formando, y ya habían pasado casi 3 años y tenía que llegar al corazón de ellos de una manera más profunda y más directa, porque él sabía que llegaba su hora, porque después de Cesarea de Filipo, dice Lucas, cumpliendo una profecía de Isaías, dice, y Jesús afirmó su rostro, dice la profecía, ¿no? Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿sí? Y aquí dice lo mismo, dice Lucas, afirmó el rostro. Es decir, después que estuvo en Cesarea de Filipos, dijo, ya, tuvo la indicación del Padre, ya es la hora, a Jerusalén, a vivir todos esos momentos, esa última semana que ustedes saben, ¿no? La última semana, esa semana que también es una semblanza de la vida del ser humano, que comienza con la entrada triunfal en Jerusalén y que termina con la resurrección, que fue el domingo pasado, ¿sí? Y que en medio de todo eso ustedes saben todo lo que pasó allí en esa semana. La entrada triunfal, el lunes la limpieza del templo, donde tira la mesa de los cambistas y se revela y dice que han hecho de la casa de mi padre, han hecho una cueva de ladrones. Ustedes no saben que la casa de mi padre ha sido llamada casa de oración. Y entonces él se pone en contra de él, se ponen todos los fariseos y los religiosos y lo comienzan a atacar. Y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Si él estaba justamente denunciándolos públicamente. Y después ustedes saben que ese mismo día llega María de Betania, que lleva un perfume de alabastro muy caro y lo rompe y lo derrama sobre sus cabellos. Y Jesús dice, esta mujer será recordada, ella me ungió para la sepultura. Y ustedes saben que después vienen un montón de escenas allí donde Jesús sigue esta marcha y se da
una situación particular. Judas se presenta ante los religiosos y hace un trato para entregar a Jesús, ¿sí? Por unas piezas de plata. Y después el jueves llega el momento donde Jesús parece que tenía algunos amigos en Jerusalén por algunas visitas previas, porque él dice, vayan, ¿se acuerdan con la Santa Cena? Vayan y díganle a tal, doblen aquí, vayan allá y díganle que preparen la mesa, que yo quiero comer la Pascua con mis discípulos, ¿sí? Y también cuando él entra a Jerusalén el domingo, también manda a alguien para que le busquen el pollino de asno, porque no entra en un caballo símbolo de guerra, sino que entra en un pollino símbolo de paz. Y bueno, todas esas escenas, y el jueves se da la Santa Cena, se da la traición de Judas, y se da el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, un lugar privado, un lugar donde no podían acceder muchos, un lugar reservado para la oración, donde se cuidaba el pasto, donde iban a arrodillarse, donde todo estaba limpio y pulcro, y donde él está con los discípulos que están cargados de sueño y de cansancio por la intensidad de la semana y por todo lo que venían viviendo, y no pueden lograr una hora de oración, y cabecean y se duermen. Y cuando Jesús insiste con ellos y no han podido conmigo velar, se da cuenta que estaban cargados de sueño, y entonces él dice que se aleja como un camino de tiro de piedra. Un camino de tiro de piedra, es una piedra que se arroja, se aleja Jesús para orar. Y escuchen, oró 3 veces. 3 veces oró Jesús. Y esto sea una enseñanza para nosotros. Cuando orás una vez y Dios no te contesta, cuando orás 2 veces si hay silencio de Dios, cuando orás 3 veces si no escuchás la voz de Dios, levántate de la oración, porque esa es su respuesta. Dios no contesta tu oración, Él va a hacer su voluntad. Y esta es una lección para la vida. Para eso es la oración, para orar intensamente, pero en un momento hay que levantarse de la oración y decir como hizo Jesús. Se levantó de la oración, fue a los discípulos y a los discípulos le dijo, vamos, arriba, despiértense, levantémonos, vamos de aquí, ya viene el que me entrega, ya está cerca el que me entrega. Esa escena donde dice Lucas que caían, su sudor era como pesadas gotas de sangre que caían al suelo, es una experiencia extrema de Jesús, donde toda la humanidad de Cristo está allí puesta en relieve en esa oración. Es el único momento en la vida de Jesús donde podemos decir que le entró una crisis profunda de fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Al que multiplicó los panes y los peces, al que caminó sobre las aguas, al que detuvo la tormenta, estaba en una crisis. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Él sabía lo que significaba la tortura, el desprecio, la cruz. Y cuando los cineastas hacen películas de Jesús y ponen de relieve el dolor físico, como Mel Gibson, en esa tremenda película donde expresa de una manera tan real lo que pudo haber sido el dolor físico, nunca entenderán los cineastas lo que fue el dolor emocional, lo que fue el dolor espiritual, lo que fue la batalla del alma que tuvo Jesús en ese momento cuando cargó con el pecado de toda la humanidad. Pero allí está Cristo luchando en la oración, si es posible. Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces, hasta que se levantó y dijo, ya está. Hay que enfrentar la vida con todas sus batallas, hay que enfrentar la vida con todos sus dolores, hay que enfrentar la vida con todas sus pruebas, hay que enfrentar la vida como venga, hay que enfrentarla, hay que ser valiente, hay que pararse, hay que levantarse. ¿Cuánto decimos amén? Sí, en el nombre de Jesús hay que levantarse de la oración en algún momento y ponerse de pie. Y si estoy orando, pero ahora me levanto y me pongo de en pie y voy a darle pelea a la vida, voy a darle pelea en el nombre de Jesús.
Y después de eso viene el Sanedrín esa noche. Y después de eso viene el viernes Pilato. Pilato que lo envía a Herodes. Herodes que lo regresa a Pilato. Toda la humillación, Barrabás que el suelto. Y el clamor del pueblo que hace pocos días decía: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ahora decía: crucifícale, crucifícale. Y Jesús va a la cruz. Allí están las primeras que están alrededor de la cruz. ¿Quiénes eran? Las mujeres. María, su madre, María Magdalena, Cleofas, Marta. Y después viene el sábado llamado de gloria, que es un sábado de silencio. Algunos dicen que ese sábado es el silencio de Dios. Como que algunos interpretan mal, dice silencio de Dios, ausencia de Dios, pero no existe en teología ningún concepto que tenga que ver con la ausencia de Dios. Dios nunca está ausente, puede estar en silencio. Y el domingo es el domingo de resurrección. ¿Y quiénes fueron las primeras que llegaron al sepulcro? Las mujeres. Las mujeres. Hombres, ¿cuántos son los hombres? Levanten la mano. Agachemos la cabeza y aceptemos. Las mujeres. Las mujeres son fieles, son perseverantes, aman de verdad hasta el final al Señor. Y cuando la iglesia tiene esos altas y bajas, y cuando casi se derrumba la iglesia, siempre hay alguna abuela Catalina. Yo lo digo por la abuela de Sonia, que fue la pionera allí en Yapi, donó ese lugar, y era tremenda. Ustedes saben que las abuelas, no sé si lo conté acá, pero las abuelas Catalinas tienen una autoridad, no tienen autoridad dada por la iglesia, pero están ahí con el pastor, ¿eh? ¿Sí? Ellas llegan, por ejemplo, al culto, y vos estás sentado ahí, ¿no? Vos estás sentado ahí, Luis. Y ella se te para así, viene calladita y te hace así, mira, manos en jarra, brazos en jarra, ¿eh? Y se te pone así. Y te mira, ¿viste? Y te hace... y Luis se levanta calladito de su silla. ¿Sabe que ese es el lugar, el asiento de la abuela Catalina? Y si la abuela Catalina viene y le dice al pastor: pastor, hay que pintar el templo, pastor. Bueno, este templo es una belleza, ¿no? Acá no hay que pintar nada, no hay que tocar porque es hermosísimo. Pero vamos a suponernos, pastor, hay que pintar el templo. No, hermana Catalina, estamos bien, no tenemos presupuesto. Hay que pintar el templo. Y lo vamos a pintar de color así. Y lo van a pintar y lo pintan. ¿Sí? Porque ella no tiene ningún rango dado por la iglesia, pero está un poquitito más arriba del pastor. Pero esas mujeres son las que sostienen a la iglesia en oración. Esas son las que están cuando todos se van. Y acá estaban las mujeres que llegaron al sepulcro. Y bueno, después tenemos nada más y nada menos que el más grande de los sucesos que tira por tierra todos los procesos humanos habidos y por haber, que es la resurrección de la muerte, que es haber vencido los lazos de la muerte, y se levanta el Jesús triunfante. Aquí está Pedro, aquí están los discípulos. Pedro pareciera tener un liderazgo natural. Ellos están en Cesarea de Filipo, y en Cesarea de Filipo confluyen religiones, confluyen idolatría, confluye la cuestión de los romanos con toda la idolatría y de las religiones paganas. ¿Por qué Él los lleva allí? Justamente para declarar que Él es el Cristo, para decir: yo soy el Cristo, no solo de Israel, soy el Cristo de las naciones, ¿sí? Y allí está, y hace una pregunta. ¿Por qué hace la pregunta? Hace la pregunta porque yo pienso que Jesús está diciendo, es toda una cuestión de imaginación. Él está diciendo: me quedan pocas horas y yo tengo que tener al menos uno de los míos, uno en que yo pueda depositar el mensaje, uno que interprete mi venida, uno que prosiga la obra
después de mí. Evidentemente se levantó el primero que predicó en Pentecostés. Él dice, ¿quién dicen? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué escuchan que dice la gente de mí cuando ustedes los escuchan? Y miren lo que escuchaban, porque no me quiero extender en esto porque no es la idea del mensaje. Pero escuchen, no me quiero extender aquí, pero había una confusión tremenda acerca de cómo identificar al Mesías. En esos 4 años de silencio entre el profeta Malaquías y la venida de Juan el Bautista, hay una confusión en cuanto a cómo sería, y no podían discernir. Y con razón los fariseos lo atacaban porque no tenían en claro. Incluso los profetas en el Antiguo Testamento, cuando profetizan, ellos profetizan que venía como un siervo sufriente, pero que venía como un rey en gloria. Y las dos cosas las mezclan en las profecías, de modo que el mismo profeta no puede discernir que hay una venida y una segunda venida. O sea, el profeta da la profecía y se le mezclan las cosas y dice, nacerá de una virgen, y dice muchas cosas que Mateo, que escribe para los judíos, él se encarga en el libro de Mateo de decir, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y esto sucedió, y lo repite, y lo repite, y lo repite, porque se cumple en Jesús las profecías de los profetas, pero también los profetas dijeron que venía como un rey de gloria y que venía para establecer un reino. Entonces era toda una situación allí para los discípulos, es decir, Él viene para derrocar a los romanos, hacernos libres y para sentarse en el trono, y no podían entender que Él decía, yo voy a la cruz y voy a morir, me van a matar. Él no entraba y era una crisis. Y Jesús dice, yo tengo que depositar el mensaje. ¿Qué dice la gente? Y bueno, miren la confusión, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías, algunos. Y Jesús hace un giro en la conversación y dice, ¿y ustedes? O sea, la gente, ¿y ustedes? Me interesa a ustedes. ¿Quién dice que ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y sucede lo más extraordinario. Revelación. Revelación es aquello que el hombre no puede alcanzar por sus propios medios. Revelación es cuando Dios quita el velo. Revelación es que no alcanza la capacidad humana para alcanzar algo, tiene que ser algo dado por el Espíritu. Revelación, y Pedro dice, tú, ¿sabes lo que significa esa palabra? Si pudiéramos medir en ese momento el impacto de eso. Tú. Eres el Cristo, es decir, el ungido en griego. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Mesías es la palabra hebrea, ¿sí? Entonces, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué conmovedora esa escena. Y Jesús se regocija y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, no hay manera, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y quiero hacer esta narrativa en este momento de Pedro, para hablarte de 3, 4 momentos de Pedro. Primero, Pedro, en este momento, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, llega a tocar, de alguna manera, el cielo con las manos. ¿Sí? Hay momentos en que tocamos el cielo con las manos. ¿A cuánto nos pasó? Que hay momentos que un poco más decimos, qué espiritual que soy. ¿No? Ya se me fue la mano, Señor. Qué bien que ando, un relojito. ¿No? Porque a veces nosotros medimos la espiritualidad en términos de hacer las cosas bien. Y no nos damos cuenta que Dios no las mide así. Porque Dios mide la espiritualidad. La espiritualidad es directamente proporcional al amor que tenemos por Jesús. Es decir, podés estar haciendo las cosas muy bien, pero por religiosidad. Y a veces podés estar haciendo las cosas no tan bien como David, pero amás al Señor. A ver si me entienden, ¿no?
Yo creo que hablé aquí de la diferencia de Saúl y David. ¿Sí? ¿Por qué tan fuerte Dios con Saúl? ¿Y por qué dice David tenía un corazón conforme a mi corazón? Porque la única diferencia es que cuando Dios se acercaba para hablar con Saúl, Saúl siempre ponía excusas para justificar sus errores, sus fallas, sus fracasos. Pero David se conmovía y lloraba y caía de rodillas y decía: Señor, he pecado contra ti. ¿Sí? No quites de mí tu presencia, no quites de mí tu espíritu, no me quites el gozo de la salvación, porque sin ti la vida para mí no tiene sentido, porque te amo, te amo, te amo. ¿Quién puede poner en duda el amor que tenía David por Dios? Entonces esa es la medida espiritual. Y acá Pedro está en un nivel muy alto de espiritualidad, pero tiene un momento muy bajo en su espiritualidad, que es en el Sanedrín, en el momento en que están juzgando a Jesús. Es allí, cuando lo están juzgando a Jesús, donde Pedro, que voy a ser un defensor de Pedro, ¿sí? Porque a Pedro muchos lo denostan y dicen: Pedro, que fue cobarde, que fue esto. Yo digo que no encuentro a ningún discípulo más valiente que Pedro, porque el único que se arrimó, que se atrevió a llegar al patio de Anás fue Pedro. ¿Dónde estaban los otros? Escondidos bajo la mesa. ¿O no es así? ¿O no dice el texto después que crucificaron a Jesús que todos estaban encerrados, escondidos por miedo? Imagínense, crucificaron a nuestro líder, ¿cómo estamos nosotros? Escondidos y con miedo. Pero antes de eso, cuando lo estaban juzgando en el Sanedrín, nadie, solamente Pedro entró allí. Pero Pedro pensó que le alcanzaba su coraje humano. Pedro pensó que su carácter y su temperamento era suficiente. No nos engañemos. No nos engañemos, no pensemos que nuestro temperamento alcanza, que nuestro carácter humano alcanza. No pensemos que nosotros nos vamos a imponer porque yo me conozco como soy. No, eso no funciona. Acá los valientes que arrebatan el reino son los obedientes, ¿sí? Los fieles. Entonces Pedro pensó: yo sé que, porque Pedro era esa persona que te intimidaba porque era el que hablaba, el que te arrebataba, en el sentido que te atropellaba. ¿Sí? No te pegaba porque sabía que no estaba bien, pero si te podía pegar, te pegaba, ¿no? ¿Sí? Bueno, algunos piensan que porque son así medio bravos, entonces ya está, entonces yo voy a enfrentar. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Señor Jesús, aunque todo, porque Jesús dijo: todos ustedes me van a negar, todos ustedes se van a escandalizar el día que yo vaya, después de Filipo, cuando yo vaya a la cruz. Y Pedro dijo: Señor, aunque todos estos te negaren, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca te voy a negar, Señor. Y Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante hay siempre un lío, 1 vez, 2 veces, 3 veces, que galle 3 veces, ¿tú me negarás? 3 veces. Bueno, también, qué sé yo, ustedes también conocen la palabra, ayúdenme, no me tiran una soga, ¿no? Que se la arregle, ¿no? Bueno, voy a buscar ahora el texto, pero antes que el gallo cante, vamos a dejarla así: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, listo, me planto ahí, ¿sí? Espadeo bíblico, vamos. No estoy seguro, ¿sí? Pero me negarás. No, se quedó, imagínense que te digan antes que gallo. Y cuando se escuchó, Pedro se agarró la cabeza y se acordó: el Señor me lo dijo, el Señor me lo dijo. Y Pedro hace así, ¿y con quién se encuentra? Con la mirada de Jesús. Pero la mirada de Jesús no es como las mujeres que dicen: yo te lo dije. Vieron que las mujeres son... Sí, siempre, es que, hermanos, varones, hombres de Dios, atiendan a sus esposas, ¿no? Pero vieron que las mujeres, cuando después nosotros hacemos como nos parece, dicen: yo te lo dije. No es que son como Jesús, que te miran con una mirada tierna, amorosa, comprensiva. No, ellas te miran diciendo: yo te lo dije. No, pero Jesús dice que lo miró a la distancia con una mirada. Conozco todo, Pedro. ¿Qué es lo que no puedo conocer de vos si soy el Señor? Y Pedro lloró amargamente, pero no tomó el camino de Judas.
se arrepintió. Verdaderamente hizo todo el ciclo completo, hizo todo el mapa completo del arrepentimiento. El mapa completo de lo que significa arrepentirse. Mientras que Judas no completó, se quedó en el dolor, en el resentimiento, en la bronca consigo mismo, en no poder perdonarse y se quitó la vida. Pero Pedro hizo todo el circuito completo y se pudo perdonar. Y hay un tercer momento en la vida de Pedro, que ustedes lo saben porque acá lo prediqué, creo que fue, no me acuerdo, fue una reunión especial, que estaba el pastor César, que creo que le entregaba a la iglesia, me parece, no me acuerdo, y asumía el grupo pastoral, pero hablé algo de Pedro allí. Y ustedes se acuerdan allí que, ¿qué fue lo que pasó? Jesús resucita. Y ellos están en la playa. Ellos están en la playa. Y aparece el maestro. Esta fue una de las veces que Jesús en 40 días se les apareció. A las mujeres, a los discípulos estando reunidos sin la presencia de Tomás, a los discípulos estando Tomás, que apenas cuando uno entra a la casa y aparece y dice, pasa a vosotros, lo segundo que dice Tomás, sé creyente y no incrédulo. ¿Se acuerdan toda esa escena gloriosa allí? Porque eso es precioso lo que pasa allí entre el encuentro de Pedro y Tomás, pero hay una escena donde ellos están en la playa y Jesús aparece, ¿sí? Y mientras ellos estaban tratando de pescar algo que no podían pescar, parecía repetido a la escena de Lucas 5, la pesca milagrosa, pero es otra escena esta. Jesús prepara un pescadito a la parrilla allí con algunas cositas, unas brasas, todo. Y ellos están así, le dicen, tiren la red para aquí. Y hasta ahí ellos no cayeron. Pero cuando tiran la red y sacaron que la red se rompía y todo y se acercan, entonces dice que estaba sin ropa Pedro en ese momento, en el agua, y dice que no sé cómo se puso algo rápido y salió corriendo y cayó gritando y diciendo, Señor. Le dijo Juan, creo que fue, le dijo, es el Señor, le dijo, Señor. Y cayó allí y ahí se reunieron y ahí tenían y se sentaron alrededor de la mesa viendo al Señor resucitado. Recuerden la escena de los caminantes de Maús, ¿no? No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros. Y ahí estaban, y en ese momento Jesús se toma el tiempo para hacer una sanidad del alma. Ese es el tercer momento en la vida de Pedro, donde experimenta no solamente la sanidad, sino que junto con la sanidad experimenta el llamado al ministerio pleno. Miren qué maravilloso. Simón, hijo de Jonás, no le dice Pedro. No le dice Pedro. Y ustedes vieron que en la cena de San Filipo dice, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Miren qué cambio hace Jesús. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra, ¿sí? Y sobre esta roca, la roca de lo que acabas de decir, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esta roca, que no es la misma palabra en griego que roca que Pedro. Allí es piedra y es roca, es una piedra. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre ti, sino sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá le dice, Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús te llama por algo que no es lo habitual, es porque te va a decir algo diferente, ¿sí? Si vos estás casado y tenés yo tengo un solo nombre, pero el que tiene segundo nombre, vamos a suponer que la esposa le llama siempre igual. Cuando le cambia el nombre, agárrate Catalina, ¿sí? ¿Saben ustedes eso, no? Vamos a que Juan Marcos, y siempre le dice Juan, y me dice Marcos, agárrate. Jesús, Simón, hijo de Jonás, wow, acá se viene algo serio. Y miren lo que le dice, ¿me amas? La pregunta no fue ¿me amas? Solamente en esa primera pregunta, en la segunda y en la tercera sí. En la primera que le dice, ¿me amas más que estos? ¿Por qué más que estos? Porque te acordás que me dijiste que aunque todos estos se escandalizaran, me negaran, ¿me amas más que esto?
y cambia Pedro. Por eso digo, yo me pongo en lugar, es la vida de Pedro en nosotros, porque cambia Pedro la palabra. La palabra que usa Jesús es agapeo, ¿sí? Me amas con ese amor sacrificial. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero la palabra ahí es te quiero, es fileo, es te quiero como quiero a un familiar, ¿sí? No se animaba, Pedro sabía que lo había negado, estaba con el corazón quebrado, tenía vergüenza, la vergüenza natural que nos pasa, ¿no? Y le dice la segunda vez, ¿me amas? Bueno, y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, bueno, todo. Pero 3 veces le dice, ¿me amas? Para curar las heridas de las 3 veces que lo negó. Ese es el momento en que lo llama al ministerio y le encarga el cuidado de las ovejas, lo llama al ministerio pastoral. Y hay un cuarto momento en la vida de Pedro, y con esto termino, para hablar de la iglesia. Hay un cuarto momento en la vida de Pedro, y con esto termino para hablar de la iglesia. Lucas 24:49, Jesús dice, después de una narrativa que viene haciendo, ya resucitado con los discípulos, en el verso 49 les dice, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Se repite en Hechos capítulo 1, que Jesús tiene un diálogo con ellos, ya resucitado, y donde el Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo, como que todavía hasta ahí no habían comprendido. Y Jesús le dice que eso estaba en la sola potestad, ¿no? Ustedes, no les corresponde a ustedes tener el tema del conocimiento del tiempo y todas estas cosas, sino que eso está en la sola potestad del Padre. Pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y recién ahí me serán testigos. Ahora, unamos 49, Lucas 24:49 con este momento, en los 2 momentos Jesús resucitado hablando con ellos, para entender algo que llega a desembocar en el cuarto momento de la vida de Pedro, y que Pedro se convierte en iglesia. Pedro se convierte en iglesia. Hasta ahora Pedro no había sido iglesia, ahora se convierte en iglesia. Ni en el capítulo 16 de Mateo, ni cuando entró en el patio de Anás, ni tampoco cuando estaba en la playa. Ahora en Pentecostés, arriba del aposento, Pedro se convierte en la iglesia. Porque Jesús está diciendo en Lucas 24:49, y preste atención, iglesia, que este es el mensaje para la iglesia de Temperley en esta mañana. Esta es la palabra que el Señor tiene para la iglesia de Temperley en esta mañana. Recíbanla. Jesús está diciendo a los discípulos lo que le dice a la iglesia, y nos dice a todas las iglesias: no hagan nada, no prediquen, no evangelicen, no hagan discípulos, no lleven adelante la misión, no hagan nada, solamente oren y esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque si algo va a suceder con la iglesia, va a ser porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, porque sin Espíritu Santo no hay iglesia. Entonces le está diciendo: no hagan nada, no hagan nada, no vayan por las casas, no prediquen, no digan nada. Ellos estaban desesperados por decir Cristo resucitó. Porque el primer mensaje que predicó la iglesia primera en aquellas primeras décadas fue que el Señor había resucitado. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles y que predicó aún Pablo. Pero él le dice: no hagan nada, porque no puede suceder absolutamente nada si no es con la llenura del Espíritu Santo. Y no quisiera tomar ahora el tiempo para hacer todo un relato desde ahí hasta nuestros tiempos, así cortado de cómo fue la iglesia subiendo y bajando, y dándonos cuenta que solamente la iglesia subió cuando estuvo con el Espíritu. Y cuando se dejó el Espíritu y se dejó la palabra, la iglesia cayó en oscuridad.
No tenemos que ir a la historia, ahora no es el momento, pero quiero decirles, querida Iglesia de Dios en Temperley, seamos llenos del Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Aquí hay un ADN, Iglesia de Temperley, el ADN de la Iglesia de Dios de Temperley es que es una iglesia para multiplicarse, que es una iglesia para reproducirse, que es una iglesia de que desde que nació tiene el ADN de levantar pastores y de abrir iglesias, que es una iglesia que tiene un ADN que son las mujeres consagradas y batalladoras en oración, que es un ADN de la integridad, de la transparencia, de la obediencia, que es un ADN de los jóvenes, de las familias que se constituyen, que cuida a las familias que se constituyen, y en la medida que se cuidan las familias que se van levantando en la iglesia, hay futuro para la iglesia, amén, porque están los jóvenes y están los adolescentes y están los niños y están los nietos y los bisnietos, y la iglesia se propaga y la iglesia sigue. Pero Iglesia de Dios en Temperley, ahora más que nunca conságrense al ayuno, a la oración, al aposento alto, a la búsqueda, a buscar a Dios y a ser llenos. Jóvenes queridos, jóvenes amados, yo fui lleno del Espíritu Santo en mayo del año 78. Yo hacía 2 meses que había sacado los pies de la iglesia de Solano para servir allí en Yapi. Sí, estaba en mis primeros meses haciendo cosas y no sabía hacer mucho, pero el pastor me estaba enseñando los primeros pasos. Y como no teníamos un grupo de jóvenes, yo me venía del culto, cuando terminaba el culto, a la tarde me venía corriendo a Solano a la reunión de jóvenes. Y un domingo de Pentecostés, en mayo, un domingo de Pentecostés, había un hermano de la iglesia local predicando, no había ningún invitado. Un hermano que no era el pastor ahí, en el que el pastor le encargó que ministre a los jóvenes en esa noche. Era una noche muy fría, era una noche muy fría, era una noche muy fría. Y yo sentí el calor que nunca antes había sentido en mi vida. Sentí el fuego de Dios. Experimenté el fuego de Dios. Cuando el pastor predicó y dijo, todos los que no han recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo, pasen aquí adelante. Yo pasé, me arrodillé, empecé a orar, y cuando se acercó el pastor me dijo esto, miren lo que me dijo: levanta tus brazos y alaba al Señor. Levanta tus brazos y alaba al Señor. No dejes de alabar. Y cuando yo empecé a alabar, ustedes saben que la alabanza se confundió. En un momento se me pegó la lengua al paladar, no podía seguir, hasta que se despegó y brotaron lenguas angelicales. Sea como sea que interpretes esta situación, la llenura del Espíritu es una realidad. Esa es una experiencia puntual, única, que llamamos bautismo en el Espíritu Santo, los pentecostales. Para otros movimientos evangélicos, que tenemos el mismo fundamento de fe en todo, ellos dicen, cuando uno recibe a Cristo ya está. Sea como fuere, escuchen, sea como fuere, lo importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál sería entonces la evidencia de que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál sería? Se lo voy a decir de esta manera. Llenura del Espíritu Santo y señorío de Cristo son exactamente sinónimos. Son sinónimos. Entonces, si hay amor, si hay gozo, si hay paz, si hay benignidad, si hay bondad, si hay templanza, si hay fe, si yo estoy bajo el señorío de Cristo viviendo y todas las áreas de mi ser se las rindo a Él y Él está gobernando mi vida, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Se entiende? ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo es algo que la iglesia debe experimentar. Debe experimentar. Y Pedro lo experimentó y se convirtió en iglesia. Por primera vez usted va a ver un Pedro que no tiene mucho parecido con el anterior, porque a partir de esa experiencia del aposento alto se levanta un Pedro que predica en Pentecostés con una autoridad sorprendente, y se convirtieron 3.000, recibieron al Señor allí. ¿Sí? Tremendo. Estos no están
borrachos como muchos de ustedes piensan, sino que se está cumpliendo lo profetizado por Joel, que dijo esto y esto y esto, y que el Cristo, y empezó a hablar de Cristo y la promesa, y predicó, y miles recibieron a Cristo, y luego 5.000 recibieron a Cristo, y así, y empezó la iglesia. La iglesia empieza con el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Vamos a estar puestos de pie en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, la recibimos en esta mañana porque vos dijiste: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Todas las fuerzas del infierno, todos los poderes del mal, no prevalecerán contra el avance de la iglesia que yo edificaré. Soltaste esa palabra, Señor, con los discípulos, esa palabra profética, esa palabra que está en desarrollo todo el tiempo, esa palabra que se cumplirá inexorablemente cuando vengas a buscar a tu iglesia. Esta querida iglesia, Señora, basta ver las fotos para darnos cuenta, Señor, todos los momentos que vivieron y tener una semblanza de ese que se construyó con el esfuerzo, con el sacrificio, con las oraciones, con la entrega, con el compromiso, en tiempos muy duros, en tiempos muy difíciles, en tiempos donde era muy difícil hablar del Señor y evangelizar. Allí se construyó, Señor. Hubo quienes tenían como instrumentos principales la unción, que tenían como herramientas la unción, tenían como herramienta el compromiso, tenían como herramienta la entrega, tenían como recursos y herramientas la confianza depositada en tu fidelidad, y se atrevieron. Y fueron surgiendo obreros y obreras, hombres y mujeres y jóvenes, que fueron haciendo y convirtiendo de aquellos comienzos humildes una gran familia de la fe. Nos gozábamos, Señor, con Sonia, y nos gozábamos todos los que estábamos desde el comienzo hasta el final de este culto, sintiendo tu presencia y viendo todo lo que estás haciendo aquí en la iglesia, y viendo esta gran familia de la fe unida. Y eso me da mucha esperanza, Señor, porque donde yo percibo unidad espiritual, amor fraternal, entiendo que es una lógica que haya un crecimiento, que se produzca un crecimiento. Es natural que se produzca el crecimiento, porque nadie quiere irse de un ambiente donde hay una familia. Nadie quiere irse de un ambiente donde los hermanos se aman y se ayudan mutuamente. Nadie quiere irse de un ambiente donde todos oran unos por otros, y cuando alguien está sufriendo se lo asiste, y cuando alguien está atravesando el dolor se ora por él, y se ayudan y son solidarios entre sí. Y nadie quiere irse donde hay siempre palabras de aliento, palabras de amor y de esperanza, y donde se trata de ayudar al que sufre y se levantan unos con otros. Nadie quiere irse de un ambiente que está nutrido por la palabra, por el testimonio, por la fe, por la alabanza, por la adoración, por la gratitud. Nadie quiere irse, nadie quiere irse. Mientras la división es el resultado, Señor amado, de una iglesia donde no hay amor, donde no hay todo esto que estaba diciendo, Señor, el crecimiento, el progreso es el fruto de esta unidad. Y yo quiero en esta mañana de manera especial, Señor, porque sé que avanza la hora, llamar aquí al altar, solamente en esta oportunidad, para que toda la iglesia unida bendigamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Entiendo, Señor, que los pioneros, los batalladores, ellos son parte de la iglesia hoy, pero hay muchos que han consagrado muchos años, dedicado su vida para que esta iglesia sea lo que es. Pero ellos están firmes, son sólidos, tan fuertes, son columnas. Pero queremos orar por los que vienen detrás de nosotros. Nosotros vamos, nosotros pasamos, nosotros estamos ya pasando.
ya tenemos más pasado que futuro, muchos de nosotros. Y queremos vivir cada día intensamente, dedicándonos enteramente para vos y adorándote, agradeciéndote y sirviéndote y disfrutando de la vida, disfrutando de esta etapa de la vida. Pero vienen detrás de nosotros, Señor, una generación que necesita ser llena del Espíritu Santo. Una generación que necesita escuelas, Señor, donde los docentes les enseñen cosas que realmente le den recursos y herramientas para defenderse en la vida. Una juventud y adolescentes y niños que necesitan realmente poder ver que todo lo que pasa en la sociedad no es reflejo de tu voluntad, sino que es justamente a lo que tienen que misionar. Una juventud que se levante con una conciencia fuerte, con una identidad fuerte, que no se dejen amedrentar por lo que pasa afuera o porque los que están en las universidades ven que no se nombra a Dios, o no está en los textos, no está en la boca de los profesores, pero que eso no los intimide, porque vivimos en un tiempo, Señor, de gran secularismo y donde el ser humano es el centro de todo, de este humanismo filosófico, de esta posmodernidad. Pero yo quiero, Señor, que la juventud de la iglesia se levante con una identidad fuerte y que diga: yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo, Cristo es mi Señor y esta es mi fe. Y esta es la fe que yo heredé, pero también es la fe que yo vivo y el encuentro que tuve con mi Señor. Y voy a perseverar y voy a crecer en su propósito. Aleluya, y voy a crecer en el propósito que Él tiene señalado para mí desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Yo voy a llamar ahora, por favor, que pasen con confianza todos los jóvenes, todos los adolescentes y todos los niños. Si alguien puede ayudar a los niños.